Buenas tardes, señores estudiantes. Les voy a hacer la presentación del tema solidificación de metales y aleaciones, que hace parte de los cursos de Ciencia de Materiales y Materiales Metálicos de la Universidad Francisco de Paula Santander. Vamos a ver por qué la importancia de este proceso. Normalmente casi que todos los metales y algunos semiconductores, plásticos y cerámicos en algún momento de su procesamiento estuvieron en estado líquido. Ese líquido se solidificó al enfriarse por debajo de la temperatura de solidificación y formaron una estructura sólida. Por ejemplo, esta cuchara, en algún momento este material estuvo en estado líquido y tuvo que solidificarse. Después se le hicieron otros trabajos que pudieron haber modificado su estructura. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los defectos que se puedan presentar en el proceso de solidificación no se borran durante el resto del procesamiento. Por eso es muy importante hacerlo adecuadamente con el mínimo cantidad de efectos. ¿Qué pasa? Durante la solidificación puede ocurrir que el enfriamiento sea tan rápido que los átomos no alcancen a tener un ordenamiento completo, o sea, tengan un ordenamiento de corto alcance y tengamos una estructura amorfa. Por el contrario, si el enfriamiento es muy lento, los átomos se ordenan adecuadamente y obtendremos una estructura cristalina. Así tendríamos, por ejemplo, un sólido amorfo o vítreo o un sólido cristalino. Normalmente en el caso de los metales siempre es cristalino porque las velocidades para tener estructura amorfa serían por encima de 10 a la 6 grados centígrados, que son muy difíciles de obtener. Miremos un proceso que conocemos más fácilmente, que es el proceso de calentamiento antes de ver el de solidificación. Cuando estamos calentando una sustancia, por ejemplo, pura, por ejemplo el agua, desde el estado sólido, digamos que sacamos un pedazo de hielo de la nevera, normalmente estará por debajo de 0 grados centígrados. Si le colocásemos un termómetro dentro de ese hielo, veríamos que inmediatamente él empieza a ganar temperatura. Entonces, el calor que va ganando en los alrededores se representa en el material como una subida de la temperatura. ¿Eso es por qué? Porque está en una sola fase y esa fase va ganando calor, va ganando temperatura. Cuando se llega a la temperatura de fusión, en este caso 0 grados centígrados, el material encontraríamos que el termómetro dejaría de moverse, que quedaría en 0 grados centígrados y el material sólido empezaría a fundirse. Esto ocurre porque el calor que está ganando en los alrededores se está usando para cambiar de fase, no para subir la temperatura. Cuando tenemos en una sola fase que va ganando temperaturas, decimos que ese calor es un calor sensible, se está ganando calor sensible. ¿Por qué? Porque soy capaz de sentirlo. Es muy diferente lo que se siente cuando yo toco un material a 20 grados bajo cero a tocarlo 10 grados bajo cero. Pero cuando ya estamos en un cambio de fase, la temperatura no cambia. Se dice que el calor que se está ganando es calor latente, un calor que va a quedar ahí dentro del material y que posteriormente se puede liberar. Cuando la última gota de líquido se ha formado, empieza otra vez, vamos a tener nuevamente una sola fase, entonces vuelve y empieza a ganar temperatura gracias al calor que está ganando el sistema, hasta que si le estamos agregando calor, llegamos a la temperatura de vaporización. En ese momento, el líquido va empezando a pasar a gas y vuelve otra vez, separa otra vez la subida de temperatura debido al cambio de fase. El calor lo único que hace es cambio de fase hasta que la última gota de líquido se vuelve vapor y nuevamente cuando hay una sola fase pues vuelve a subir la temperatura. Vemos cómo entonces tenemos áreas donde ganamos calor sensible y áreas donde ganamos calor latente. El calor sensible cuando hay una sola fase y el calor latente cuando hay un cambio de fase. ¿Qué pasa cuando estamos enfriando? Cuando estamos enfriando, entonces, ahora por el contrario, tenemos un material fundido, lo tenemos en alguna parte y lo dejamos al ambiente y empieza a ceder calor, porque está muy caliente, empieza a ceder calor al sistema. Entonces, si le colocamos un termómetro, va a empezar a disminuir la temperatura. ¿Hasta qué momento? Hasta que llegue a la temperatura de fusión. Cuando llegue a la temperatura de fusión, va a cambiar de líquido a sólido. Ese cambio, nuevamente ahora es un cambio de fase y debería ocurrir a una temperatura única. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el proceso de solidificación? ¿Será exotérmico o endotérmico? Miremos cómo conocemos el contrario. Cuando estamos pasando de sólido a líquido, ya sabemos que tenemos que dar calor al sistema, por lo tanto ese proceso es endotérmico. Como este es el contrario, pasando de líquido a sólido, tiene que ser exotérmico. Como es exotérmico, va a generar calor. Entonces, ¿qué pasa? A medida que se va solidificando, él genera calor y el calor que genera puede ser suficiente otra vez para fundirse. Por lo tanto, es un proceso que no es tan natural. Entonces, ¿qué se requiere? Forzarlo.
Hay que forzar a que ese proceso se dé por varios sistemas. Para forzar ese sistema, ocurre que nosotros podemos llegar a tener estado líquido por debajo de la temperatura de fusión. Es un poco extraño, pero así es. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una temperatura de fusión X y yo tengo el valor, el estado, ese material líquido por debajo de la temperatura de fusión, a ese valor de cambio de temperatura se le conoce como subenfriamiento, por decir algo. Si fuera el caso del agua, nosotros sabemos que es a 0 grados centígrados. Si lo tuviéramos a menos 5 grados centígrados en estado líquido, el subenfriamiento sería 5 grados centígrados. Este proceso pues, se ocurre hasta que la última gota de líquido se ha solidificado y entonces ya otra vez llegamos a un cambio, a una sola fase y vuelve y disminuye la temperatura. Entonces vemos un pequeño cambio que es este subenfriamiento cuando estamos solidificando. Este proceso se lleva en dos etapas. Primero, pues, lógicamente aquí, esta parte que no hay solidificación, es simplemente el estado líquido, pero cuando empieza a solidificar se empiezan a formar unos pequeñas partículas de átomos que están en estado sólido. Bien, a ver, cuando estamos en estado líquido, por encima de la temperatura de fusión, los átomos tienen una alta energía cinética, se están chocando y simplemente pues, nunca se unen porque tienen mucha energía cinética. Pero a medida que se acerca a la temperatura de fusión, los átomos van perdiendo energía cinética y entonces a veces en lugar de chocarse y dispersarse, se van unidos. Y así van llegando y se van formando unas pequeñas agrupaciones, una pequeña partícula de átomos que están en estado sólido. Si esa partícula es muy pequeña y viene un átomo con suficiente energía, puede llegar a golpearla y disgregar otra vez esa partícula. Entonces, ¿qué pasa? La partícula otra vez vuelve al estado líquido. Ese se puede dar precisamente porque el proceso es exotérmico. Entonces, si la partícula se disgrega, se dice que esa pequeña partícula era un embrión que no tenía el suficiente tamaño para poder seguir creciendo. Sin embargo, a medida que pasa, pueden formarse esos embriones, pueden crecer y va a llegar un momento en que hay una partícula lo suficientemente grande para que ningún átomo que venga por más energía cinética que tenga, los disgregue. Entonces, lo que pasa es que el átomo que llegue lo único que va a hacer es pegarse y va a empezar a crecer. Entonces tenemos dos etapas, la etapa de nucleación, que es esa etapa donde se están formando esos núcleos, y después de que se forma el núcleo, la etapa de crecimiento del cristal hasta formar granos. Aquí tenemos las fases, aquí tenemos las pequeñas partículas, que pueden ser embriones o núcleos. Cuando ya se vuelven núcleos, empiezan a crecer para formar cristales, y esos cristales cuando se unen entre sí, forman los granos, que es la estructura granular que ya hemos visto nosotros en el laboratorio. Entonces tenemos dos fases. Mira, aquí tenemos claramente tenemos un ejemplo de una fotografía de un material sólido granular donde se ve claramente que, aunque nosotros siempre dibujamos los granos en dos dimensiones, realmente son en tres dimensiones. Miremos qué ocurre dependiendo cómo es cada uno de los dos procesos. ¿Cómo podemos tener, por ejemplo, un grano fino? Recuerden que el tamaño del grano influye sobre las propiedades mecánicas. Entonces, si yo tengo un tamaño de grano fino, recuerde que tengo mejores propiedades mecánicas, materiales más resistentes, y si el grano grueso, el material es menos resistente. Para que se dé el grano fino que tenemos, debemos tener una alta velocidad de nucleación, que se formen muchos núcleos y que crezcan despacio, de tal manera que los pocos núcleos van a crecer poquito y se van a unir formando granos pequeños. Por el contrario, si tenemos una velocidad de nucleación muy baja, se forman pocos núcleos y crecen muy rápido, pues vamos a tener un grano grueso. ¿Cómo podemos modificar esto? Pues miremos cuál es el proceso de nucleación para poderlo manipular para obtener uno u otro tamaño. Cuando tenemos un proceso natural, que siempre hay una energía que ayuda a que el proceso ocurra y otra energía que retarda el proceso, o sea, que se opone al proceso. En el caso de la nucleación, tenemos la que es la energía que ayuda, o sea, la energía motriz, es la energía volumétrica. El cambio de energía libre de volumen, por unidad de volumen, es el que ayuda a que el proceso ocurra. O sea, la energía que va ganando cada vez que se forma una cierta cantidad de volumen. A su vez, a medida que crece el volumen, pues también va a aparecer una nueva superficie. Esa energía libre superficial, que está definida como gamma, es retardante. Aquí es una cosa importante, tenemos que recordar los conceptos de propiedades específicas o intrínsecas y propiedades extrínsecas. Las específicas o intrínsecas son aquellas propiedades que no dependen de la masa, no dependen de la cantidad más bien. Por ejemplo, la densidad de un material no depende. Yo puedo tener una pequeña cantidad de hierro o tener una barra de hierro y la densidad es la misma, no depende del volumen. Lo que sí depende es, por ejemplo, el peso o la masa. Entonces, es muy diferente tener una pequeña cantidad
a tener una gran cantidad. ¿Cómo convierto yo esas que no dependen, que son las intrínsecas, en extrínsecas? Pues la multiplico por la cantidad. Entonces, si yo quiero saber toda la energía libre de volumen, tengo que multiplicar la específica, o sea, la cantidad de energía libre específica por el volumen. Y la cantidad, la total de superficie específica, tendría que multiplicarla por el área formada. Por ejemplo, vamos a considerar que los núcleos o que los embriones son esféricos. Así pues, la energía total volumétrica será igual a la energía volumétrica específica por el volumen de la esfera, que es 4/3 por pi r cubo. O sea que la energía volumétrica total depende de r. Y la superficial pues será la superficie específica por la superficie total, que sería 4 pi r cuadrado, que es la esfera, el cascarón externo de la esfera. La energía total será la suma de la volumétrica más la específica. Por lo tanto, la energía total depende de R. Entre más grande sea R, pues va a cambiar la energía libre total. Miremos cómo es la variación de estos dos con respecto a R. Vamos a graficar el cambio de energía libre con respecto al tamaño de la partícula. Miremos independientemente las dos primero. La energía libre superficial, recordemos que siempre los procesos en la naturaleza tienden a la minimización de la energía, o sea, a la disminución de la energía. Por lo tanto, las energías que se oponen al proceso son positivas y las energías que ayudan al proceso son negativas. La energía libre superficial es positiva y la energía libre volumétrica es negativa. Miremos cómo cambia con R. La superficial, pues cuando R es pequeño, pues será muy pequeña, tiende a cero, y cuando es grande va a crecer. Lo mismo ocurre con la volumétrica. Cuando tiende a cero, pues lógicamente la volumétrica va a ser cero, pero a medida que crece va a aumentar, pero por el lado negativo. ¿Cómo es cada uno de ellos con respecto a R pequeño o grande? Si R es pequeño, la energía libre superficial va a ser, al ser al cuadrado pequeño, pero al ser la volumétrica al cubo es mucho más pequeña, por lo tanto la volumétrica para valores de R pequeño es menor que la superficie específica. Mientras que para grandes tamaños, o sea, para R es muy grande, pues la superficial va a ser grande, pero la volumétrica va a ser mucho más grande porque está elevada al cubo. Esto quiere decir que para valores pequeños de R es mayor la superficial y para valores grandes de R es mayor la volumétrica. De tal manera que cuando nosotros hacemos la total, que es esta, la energía total, que es la suma de los dos, en valores pequeños de R, como gana la superficial, va a ser positiva. Y en valores grandes va a ser negativa. Por lo tanto, van a tener una forma de una curva de tal manera que se tiene un máximo. Ese máximo, la energía libre máxima se logra cuando tenemos un R que vamos a llamar el radio crítico. Ese radio crítico es el que define o diferencia entre los embriones, que son más pequeños, o los núcleos, que son más grandes. O sea, que cualquier R que sea menor a R asterisco será un embrión, se considera un embrión, y si es mayor, un núcleo. Miremos qué es lo que pasa. Consideremos que hacemos un cambio de energía y tenemos un R menor a R minúscula y lo dejamos a R de asterisco. Lo dejamos aquí. Si el proceso está aquí, ¿hacia dónde corre él naturalmente? Hacia disminución de la energía, o sea, hacia valores negativos. Por lo tanto, va a correr en la dirección de la flecha, porque hacia allá disminuye la energía. ¿Qué pasa con el radio? Como se va a la izquierda, disminuye, o sea, se va haciendo cada vez más pequeña el radio. Por lo tanto, la partícula va a tender a disolverse. Si ya estamos al otro lado del R asterisco, entonces, ¿qué pasa? El R, la energía libre ahora disminuye hacia la derecha, si se hace más negativa a la derecha, pero hacia la derecha vemos que el R aumenta, o sea, que en este caso la disminución de energía lo que hace ocurre es cuando aumenta de tamaño. Por lo tanto, ahí tenemos, la partícula va a tender a crecer y vamos a tener entonces un núcleo. Ese R nosotros lo podemos encontrar matemáticamente como haciendo la diferencial, la primera derivada de la energía total con respecto a R. Recuerden que ya lo hemos visto, esta es la energía total. Si lo derivamos con respecto a R y lo igualamos a cero, nos da cuando nos pendiente es cero, que será en el caso del R crítico. Entonces, ese R crítico será igual, o lo encontramos que es igual a 2 veces la energía libre superficial por la temperatura de fusión, sobre el calor de fusión y sobre su enfriamiento. Ese R, como vemos, depende de 4 propiedades. 3 de ellas, las 3 primeras, gamma, T sub m y delta H de fusión, dependen del material. O sea, no las puedo modificar. Mientras que el su enfriamiento sí lo puedo modificar. O sea, puedo hacer que el proceso tenga más o menos su enfriamiento. Por lo tanto, si yo quiero que R sea pequeño, debo tener un delta T grande. Ese delta T grande hace que el R sea pequeño. Si el R es pequeño, quiere decir que el radio crítico es pequeño y por lo tanto es más fácil lograrlo. Vamos a tener entonces más núcleos y por lo tanto un grano más fino. Entonces, la manera de tener un grano más fino es hacer un delta T muy grande.
¿Cómo podemos calcular los datos? Pues hay una tabla en el SMIT donde tenemos la temperatura de solidificación, el calor de fusión, la energía superficial y el máximo enfriamiento observado, que son los datos que se requieren. La temperatura de solidificación, que es T sub m, o de fusión, la misma, el calor de fusión, que es delta H fusión, y la energía superficial, que es gamma. El máximo enfriamiento observado, que es delta T, ojo que este es el observado, o sea, el que logró alguien en algún momento, pero los que podemos lograr nosotros industrialmente o para un problema, pueden ser, o sea, pueden ser diferentes, serán inferiores a estos que son los que fueron logrados a ciertas condiciones muy específicas. Bueno, esto que hemos visto hasta el momento se da para cuando tenemos nucleación homogénea. ¿Qué quiere decir? Que los átomos que forman los núcleos son del mismo material que está solidificando, no es nada diferente. Por lo tanto, si yo tengo un material que es totalmente puro, pues la única forma es de tener una nucleación homogénea. Yo puedo manipular el tamaño de grano agregando unos refinadores de grano, que será una sustancia que es diferente al material que está solidificando y que hace que los núcleos sean estables y no hay necesidad de formarlos. Esta nucleación o estos núcleos heterogéneos tienen que ser de un material específico que debe cumplir ciertas condiciones. La primera condición es lógica. Vamos a ver, ¿cómo se agrega este refinador de grano? Pues, digamos que tenemos un molde donde vamos a solidificar, lo agregamos en el fondo y inmediatamente agregamos el material líquido. El material líquido al entrar agita el sistema y las partículas de sólido van a estar por todo el lado haciendo de núcleos. ¿Qué condición es la mínima que debe cumplir? Que la temperatura de fusión de ese material tiene que ser mayor al material que está solidificando, porque si no inmediatamente entre lo va a fundir. Segunda, no debe formar compuestos con el material que está entrando, porque entonces no sirve como núcleo, simplemente se va a formar un nuevo compuesto y no va a nuclear. A ese material que hace de nucleante se le conoce como refinador de grano. ¿Por qué? Porque cuando se agrega tenemos granos más finos. ¿Qué pasa? Cuando tenemos esa nucleación, esa solidificación heterogénea, vemos que ahora sí tenemos un comportamiento como era de esperarse, como sucede cuando tenemos el calentamiento. Hay una disminución de temperatura cuando está en una sola fase, se mantiene ahora sí constante a la temperatura de solidificación y después de que está sólido vuelve a disminuir. O sea, aquí no hay subdeenfriamiento. ¿Por qué? Porque los núcleos son estables, no se necesitan formar. Esta es la diferencia entre las dos curvas. Aquí tenemos una curva donde existe el subenfriamiento, que es cuando la nucleación es homogénea, y aquí cuando la nucleación es heterogénea. ¿Qué diferencias hay? Por ejemplo, si yo coloco un material dentro de un molde, voy a echar en un recipiente, porque voy a formar una pieza, voy a hacer un lingote, lo echo dentro de un recipiente. Ese recipiente, ¿qué condiciones debe cumplir para que me sirva para sostener el material? Pues si yo voy a echar un material a una cierta temperatura, el material del recipiente tiene que ser de una temperatura de fusión mayor, porque en el momento que lo agregue se va a fundir y se va a dañar el material, se va a romper el recipiente. Entonces, primera condición, debe tener una temperatura de fusión más alta. Segundo, no debe formar compuestos con el material que yo estoy agregando fundido. ¿Por qué? Porque después no voy a poder sacar la pieza. Se van a unir y no va a poder desmoldearse. Entonces, son las dos condiciones que debe tener un recipiente, que son iguales a las condiciones de un refinador de grano. Por eso los recipientes de un material líquido que va a solidificar se comporta como un refinador de grano. Por eso es que en las paredes de los recipientes tenemos normalmente granos pequeños. Pero una vez se ha solidificado una parte, entonces, ¿qué pasa? El nuevo material ya no es heterogéneo porque es el mismo material que está solidificando. Entonces viene y ocurre una nucleación homogénea. Los granos empiezan a crecer mucho y van a empezar a crecer hacia donde están los puntos más calientes. Lógicamente, los puntos más calientes están en el centro y el más caliente de todos está aquí. Entonces vamos a tener unos granos columnares. Mientras que si agregamos un refinador de grano, vamos a tener el caso de la derecha, donde todos los granos son equiaxiales, más o menos, y tenemos un grano muy parejo. ¿Cuál es la mejor condición? Lo típico es que tengamos un tamaño homogéneo para tener propiedades homogéneas. Aquí en este caso, en la izquierda, vamos a tener propiedades diferentes en un sentido que en otro, y no es muy bueno no es muy recomendable para los materiales. En algunos casos no se requiere tanto control, pero si queremos un cierto control es mejor hacerlo como en la derecha, o sea, agregando un nucleante. Yo creo que es todo por el momento. Les agradezco su atención y en otro link tendrán la explicación de los ejercicios, que yo sé que para ustedes es muy importante, para la entrega de los talleres. Muchas gracias.